Bienvenidos a este espacio de comunicación del Foro Politécnico y la Cámara de Economía Popular y Solidaria, Construyendo Futuro. Hoy compartimos nuestro espacio con dos excelentes invitadas. La concejal Lídice Aldaz del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guayaquil y la abogada Amanda Arboleda de la Fundación Mujer y Mujer. El tema a compartir es la organización y protección del derecho al trabajo autónomo. Bienvenidas. Adelante, Lídice. Muchas gracias. Primero al Foro Politécnico, a ti, Alejandro, por permitirme un espacio para llegar a algunos ciudadanos con un tema que estoy absolutamente convencida de que es de suma importancia para Guayaquil y seguramente para muchos de los que pueden llegar a escuchar este foro o compartir este foro. Saludos también a Octavio, ex concejal de Guayaquil, y por supuesto a Amanda, con la que hemos venido trabajando conjuntamente este tema del que tú acabas de mencionar hace un momento, que tiene que ver fundamentalmente con el respeto y garantizar los derechos y protección del trabajo autónomo en Guayaquil. Si me permites un poco explayarme y contarte cuál es la experiencia y cuál es el trabajo que venimos realizando, estaría yo facilitando un poco esta primera parte o expresando esta primera parte, ¿no? Adelante. Gracias Alejandro. A ver, primero yo creo que para todos es conocido que estamos hablando de una ciudad como Guayaquil, que aparte de ser ciudad, está o nace dentro de una situación geográfica que es un puerto, ¿no? Esto hace que obviamente el tema del comercio sea parte intrínseca de esa historia que ha tenido en su desarrollo Guayaquil. Estamos hablando que el comercio ya estaba presente en la época de la precolonia, no es una cuestión que nace posterior a eso, sino que ya tienen todo un curso transcurrido. También, si nosotros revisamos rápidamente la historia, nos damos cuenta que cuando Guayaquil comienza a crecer en el Cerro Santana y en los alrededores, justamente las extensiones que se dan de Guayaquil se dan en la parte inundable, como le decían, al margen del cerro Santana, y justamente con criollos, con mestizos, con indígenas de la costa, que muchos de ellos, la gran mayoría, se dedicaban al comercio porque todos ellos eran como hablar de un estrato distinto económico. Estábamos hablando de las personas que en el cerro eran un poco más pudientes o tenían otra condición económica y social, y aquellos que estaban tratando también de tener una fuente de ingreso para su familia. Aquí nosotros podemos explayarnos mucho, pero tuvimos incluso en Guayaquil, en la parte fluvial, balsas de familias que en la gran mayoría eran familias que se dedicaban también al comercio, y esto avanzó como hasta 1900. Luego hubo ya en el cabildo después de 1900 comenzó a definir algunas ordenanzas más básicamente para la regularización y el uso del suelo, ¿no? Esto también después se fue marcando algunas de los planteamientos con respecto a qué se hacía frente al comercio, ¿no? Los últimos 30 años, que han sido años más cercanos, creo que para todos los ciudadanos que actualmente viven o conocen Guayaquil, hemos tenido una visión, por ejemplo, del espacio público, no como tal vez un espacio que pueda permitir otras alternativas frente al comercio. Yo siempre he dicho, y lo voy a repetir hasta el último día que sea concejal y seguramente después también, que si los guayaquileños, cualquiera que este sea, frente a las duras circunstancias que nos ha tocado vivir, no solo con la pandemia, antes también con las decisiones de un gobierno como el que antecedió al de Lazo, ¿no? Sencillamente
buscan una forma de vender un servicio o vender un producto, debería de ser más o menos bendecido para los cristianos, pero reconocido para todos los guayaquileños, porque están buscando una forma de llevar el sustento a sus hogares que no incluye ningún tipo de situación que pueda generar eh, que delincan o que genere violencia. Yo creo que esto es importante de tomar en cuenta. Ahora, fuera de eso, es importantísimo, obviamente, regularizar las situaciones de la gran mayoría, que son generalmente personas de sectores populares. Además de eso, de regularizar también, mantener un orden en la ciudad y algunas reglamentaciones que permitan que la ciudad tenga un comercio ordenado, adecuado, seguro, tanto para las personas que trabajan directamente como para aquellos que son transeúntes o son justamente clientes de estos negocios, ¿no? Pero esa no ha sido la política ni la visión que se ha tenido en todo lo que va de la administración social cristiana. Se ha tenido una visión de presentar un Guayaquil turístico que nadie quita que pueda ser y que de hecho es, pero un Guayaquil turístico que aparte de eso, más o menos oculte una necesidad que justamente esos espacios de regularización de aquellas personas que están buscando una manera ordenada, pero también una forma de llevar el pan a su casa, ¿verdad? Si nosotros revisamos allí, después de la Constitución, de la construcción de la Constitución del 2008, tenemos algunos articulados que apoyan justamente la posibilidad de y que dan un marco legal también a esta necesidad de trabajo, ¿no? Entre esas nosotros encontramos el artículo 325, que garantiza el derecho al trabajo y que reconoce todas las modalidades de trabajo, incluyendo no solo las dependientes, sino también las autónomas. Tenemos el 329, que en uno de sus párrafos, el párrafo 3, dispone que se proteja el trabajo autónomo y además plantea en este mismo artículo la prohibición, o mejor dicho, que no se debería bajo ninguna circunstancia en su espíritu quitar o detener lo que tenga que ver con herramientas, con productos o con materiales. Sin embargo, esa situación la ha tenido que vivir muchísimo los comerciantes. ¿Qué es lo que nosotros hemos tratado de hacer durante todo este tiempo? Buscar cuáles son las alternativas justamente que se pueden plantear en Guayaquil para el tema del comercio. Y frente a eso, desde el año 2021, por la situación que vivieron nuevamente de adecuado, los comerciantes que se pusieron, que trabajaban alrededor de la bahía, la gran mayoría ambulantes, comenzamos, obviamente, comenzamos junto con Derechos Humanos y luego también con Fundación de Mujer a Mujer, con la que terminamos todo el proceso, hicimos todo el proceso de forma conjunta, yo como concejal y la fundación como una organización preocupada no solamente del derecho de los trabajadores autónomos de Guayaquil, sino también de la situación de movilidad humana que viven muchísimos compañeros, hermanos de otros países que llegan a Guayaquil y que buscan una alternativa también para sostener a sus familias, ¿no? Frente a esto, tuvimos una primera reunión, se entregaron muchas eh, cartas y propuestas al municipio frente a la situación que estaban viviendo estos comerciantes en la parte central de la bahía, donde fueron desalojados en septiembre del año pasado, y como no tuvimos la respuesta pese a todos los esfuerzos que se hicieron, se comenzó un proceso que duró aproximadamente 5 meses, donde junto con la Fundación Mujer a Mujer, y Amanda contará lo que hemos terminado de producir, pudimos sentarnos en mesas de trabajo
con aproximadamente 300 comerciantes, minoristas y ambulantes de diferentes lugares de Guayaquil, no solamente los que estaban cercanos a la bahía, sino aquellos que también trabajaban en el Mall del Piso, en la parte del suburbio, otros que trabajaban en Trinitaria, otros que trabajaban en el Guasmo, en la parte también de la entrada de la 8, en Pascuales. Tuvimos esa posibilidad, fueron varias reuniones con grupos diferentes de representantes y con ellos fuimos elaborando a partir no solamente de la experiencia, también de entender las leyes que lo amparaban y también de entender la necesidad que compartimos con cada uno de ellos de ordenarnos, de poder vincular también a esto todo el tema de la seguridad, tanto en el comercio como en la urbe en general. Fuimos construyendo esta propuesta de ordenanza. La propuesta de ordenanza la va a explicar dentro de un ratito Amanda, a la que le voy a dar la palabra, y hicimos un camino para tratar de que esto realmente llegue a ser tratado en consejo. Esto no es un trabajo fácil, porque obviamente el bloque mayoritario, social cristiano, mayoritario digo casi de todo, ¿no? En la realidad hay 3 personas que no pertenecen a ese bloque, una de ellas que ahora que va a ser candidato, en algún momento incluso ha votado muy cercanamente con el bloque social cristiano, bueno, y 2 personas que somos de la Revolución Ciudadana y que obviamente tenemos otra forma de plantear y de revisar realmente la necesidad de la gente. Desde esa perspectiva, el camino que habíamos perseguido era que aunque no siempre funcionan lastimosamente las comisiones dentro del gobierno autónomo descentralizado, comisiones de concejales, conformadas por 3 concejales, presididas todas por socialcristianos, pudiéramos llevar primero pudiéramos sentarnos con algunos concejales, cabezas de comisiones que tienen que ver con el tema, por ejemplo, la Comisión de Urbanismo y la Comisión de Mercados y Sostenibilidad Alimentaria, para poder contarles, junto con la Fundación de Mujer a Mujer con Derechos Humanos, cómo ha sido todo el proceso y cuáles son las necesidades, ¿no? Considerando que toda esta situación que viven las personas no formalizadas por la administración en este momento del municipio, se ha agravado muchísimo más. Nosotros estamos hablando de unas cifras donde tenemos, por ejemplo, que la pobreza en el Ecuador a partir de la pandemia ha generado aproximadamente 431.000
les comento, hicimos el camino, trabajamos, pues, lo presentamos a los asambleístas de las comisiones de mercado y de urbanismo, y también lo trabajamos con los asambleístas, con asambleístas de Guaya. Los invitamos a todos, no tuvimos la mayor participación, pero también era importante poder con ellos revisar cuáles son las partes que la asamblea debería de fortalecer para poder, no solamente en este municipio, sino en otros municipios, tener una respuesta acorde a la realidad del comercio en cada uno de estos lugares. Y luego de eso, lastimosamente, bueno, la idea era que pasara a las comisiones, que se hiciera una reunión conjunta de estas dos comisiones, se revisara y se recomendara para ir a consejo. Pero alguien por ahí el camino y lo envió al director de mercados, ¿no? Para que supuestamente nos sentemos con él. En la realidad él me llamó solamente a mí, yo he ampliado porque él me dijo que era una mesa de trabajo, y el día de hoy hemos tenido esa reunión. Obviamente tenemos criterios totalmente distintos en muchas de las, digamos, de las concepciones que se tiene, tanto en el paradigma con respecto al otro como ser humano, como también de cuál debería de ser los mecanismos y alternativas a plantear. Pese a eso, y con mucha inteligencia, con Amanda hemos tratado de rescatar en este día aquellas cosas en que coincidíamos, aparentemente, claro, no en su totalidad, pero que coincidíamos que eran básicamente palabras, ¿no? Era, por ejemplo, él hablaba de la ciudad, decía, nosotros estamos totalmente de acuerdo con usted en el orden que se requiere en la ciudad. También en que el diálogo, coincidimos en que el diálogo es importante. Y frente a eso, lo que hemos logrado hasta el momento es que él pueda igual hacer sugerencias de la propuesta borrador de esta ordenanza que ya les va a compartir Amanda, y con esas propuestas esto no invalide que la podamos revisar nuevamente en la comisión y la recomendemos para que vaya a consejo, tratando de que no se nos desvíe del camino establecido. Aparte de eso, también hemos logrado digo, por lo menos en la conversación, que ya es bastante, considerando que si alguno conoce cómo se maneja esta dirección, sabrá de lo que estoy hablando también, que pensemos en revisar los nuevos espacios para desconcentración de lo que ellos llaman la bahía. Yo diría que nuevos espacios para que existan otras bahías para los comerciantes que no están o sea, no tienen ningún espacio donde puedan hacer un trabajo un poco más seguro, un poco más, en condiciones más humanas y más dignas. Frente a esto yo ya había visitado como concejal lo que tenía que ver con el sector de la 29, un espacio bastante amplio, donde los cubículos incluso lo hemos conversado con proyectos específicos que son los que estarían a cargo de la construcción de esto. No serían esas cajitas de sardinas que tenemos en el caso de la bahía, que son de 1 por 80, 1 por 1, ¿verdad? Sino que serían mucho más amplias, de 2 por 1,50, una cosa donde por lo menos se puedan mover, ¿no? Que los mercados, además, y esto es una lucha que también todavía tenemos, los mercados y los nuevos espacios, y ojalá también los espacios ya existentes, puedan tener un espacio de guardería para que los niños de las personas que, como lo planteará Amanda, es más de, creo que el 58,4% o algo por el estilo, de los comerciantes son mujeres, ¿verdad? Minoristas, entonces algunas de ellas madres seguramente puedan tener este espacio para poder contar con una seguridad para sus hijos y tengan una mayor tranquilidad en su trabajo. Y extra eso,
se ha planteado, lo planteó una compañera que está con nosotros, Laura Arteaga, también concejal, que pensemos en la posibilidad del trabajo nocturno en algunos espacios de Guayaquil. En ese caso, se ha planteado incluso un poco en broma, un poco nosotros también agarrando la propuesta que tal vez él hizo en broma, de que pudiera haber un mercado llamado La Luna o como sea, un poco porque es nocturno, ya, donde las personas puedan ir a comprar. Todo esto obviamente se cruza con la necesidad de tener seguridad, pero hemos planteado también de forma bastante firme y permanente que la seguridad tiene que ver también con la posibilidad de que los seres humanos tengamos educación, una mejor salud y una oportunidad de trabajo como podría ser esta, que podría tener como marco una ordenanza como la que nosotros estamos planteando en borrador. Ha quedado él de todas maneras de hacernos la sugerencia, eso no lo deja en la cancha de él, pero nos genera la posibilidad de continuar con el camino que hemos establecido para tratar de lograr lo más posible en una administración que nosotros estamos claros que sí es verdad que ha generado espacios, por ejemplo, para emprendimientos, pero no necesariamente han sido todos para los sectores populares o no necesariamente han sido masivamente como deberían de haberse dado para los sectores que más lo requieren. Eso sería un poco todo lo que ha sido el camino. Amandita, te doy el paso para que tú un poco puedas compartir este trabajo que hemos venido haciendo y que seguiremos haciendo con respecto a esta ordenanza trabajada con los mismos compañeros y los actores. ¿Cómo se debería de trabajar todas las ordenanzas en Guayaquil? Gracias, compañeros. Amanda. Querida Liz, Alejandra, gracias. Sí, como lo contaba Liz, nosotras venimos trabajando esta ordenanza municipal, propuesta de ordenanza municipal, con alrededor de 300 trabajadores autónomos de diferentes puntos de la ciudad de Guayaquil, con una metodología de trabajo asamblearia, participativa, y también con equipos de abogados que han venido también haciéndonos algunas recomendaciones y enriqueciendo el debate. La ordenanza, primero, de las primeras cosas que plantea es una clasificación del tipo de trabajo autónomo, que para nosotros era súper importante porque no todos los trabajadores autónomos se dedican a un tipo específico de trabajo. Entonces nosotros recogimos una recomendación, después de mucho debate con los autónomos, de revisar una sentencia de la Corte Constitucional de Colombia que se dio para Medellín, en la que se estableció una clasificación del tipo de trabajo autónomo en estacionario, semiestacionario y ambulante. Es decir, estacionario, las personas que se dedican al trabajo autónomo, pero se mantienen todo el tiempo en un punto fijo. Qué sé yo, las personas que venden cebollados en la 29 y Portete, es decir, un ejemplo. Semiestacionarios, las personas que permanecen durante horas del día en un punto y luego salen y se llevan su carretilla, se llevan su instrumento de trabajo para otro lado. Y los ambulantes, las personas que permanentemente para realizar su trabajo están permanentemente moviéndose de un punto al otro de la ciudad, ¿verdad? Entonces, primero planteamos esta clasificación que para nosotros es importantísima para poder establecer políticas públicas desde el gas municipal, para poder establecer los procesos de regulación, los procesos de acreditación, de censo de los trabajadores autónomos. Primero pensábamos importante el poder hacer esta clasificación de identificación. Otro tema que para nosotras era importante era establecer dentro de la ordenanza el principio de igualdad y previsión de discriminación. Arrancando de lo que plantea el numeral 2 del artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador y pensando que este proyecto de ordenanza es una ordenanza de protección al derecho al trabajo con perspectiva de género y un enfoque en derechos humanos y movilidad humana. Entonces, nosotros era muy importante plantear
en este proyecto de ordenanza que lo que busca es la defensa de los derechos humanos de las personas que se dedican al trabajo autónomo, con esa perspectiva de género, con esa mirada de movilidad humana, porque el 90% de personas de movilidad humana se dedican al trabajo autónomo, porque el 58% de los trabajadores autónomos son mujeres, como le decía hace un momentito Lidis, porque según el ACNUR, de las familias que se dedican al trabajo autónomo y que están en movilidad humana, la mayoría de estas familias comen apenas 2 veces al día porque los ingresos que perciben por trabajo autónomo no les alcanza para llegar a 3 ingestas diarias, porque según las propias madres cuidadoras que cogen el bono Joaquín Gallegos Lara, la situación de las mujeres trabajadoras autónomas, madres de personas con discapacidad, es mucho más precarizada porque es una situación escondida, porque según el reglamento y las disposiciones del Ministerio de Inclusión Económica y Social, para coger el bono Joaquín Gallegos Lara, por ejemplo, no debes trabajar si no te quitan esta bonificación, por alguna situación de precarización, de encarecimiento del costo de la vida, de encarecimiento de los productos médicos, de un proceso de precarización profunda del sistema de salud pública. Las mujeres cuidadoras de personas con discapacidad les toca sí o sí trabajar para poder completar la olla y darles de comer a las personas con discapacidad que están bajo sus cuidados, que es una de las cosas que también discutíamos, ¿no verdad? O lo que dice el propio Banco Mundial, el Plan Nacional de Desarrollo, que establece que 5.772 personas con discapacidad fueron desvinculadas de sus puestos de trabajo durante la pandemia, ¿verdad? Entonces, todos estos elementos nos llevan a plantear que esta ordenanza tiene que plantear con mucha fuerza el principio de igualdad y no discriminación. Luego, el renglón seguido, planteamos temas muy prácticos, muy operativos, como el censo de los comerciantes ambulantes. Nosotros consideramos que es importante visibilizar, organizar y por lo tanto arrancar por censar a las personas que se encuentran en trabajo autónomo. Consideramos que el proceso de censo tiene que ser un proceso constante, no es un tema de, no es que nosotros lo censamos cuando lo organizamos a los trabajadores autónomos de la Pedro Pablo Gómez, nos quedó maravilloso ese proceso según los funcionarios del municipio de Guayaquil. O sea, no es censo, tiene que ser un proceso constante, permanente, periódico, cada cierto tiempo. La dirección de mercado, según lo que establece nuestra propuesta de ordenanza, tiene que ir censando para ir viendo cómo se está moviendo el flujo de personas que se encuentran en trabajo autónomo. Y en función de ese censo, se tienen que dar los procesos de registro, de capacitación y de acreditación de las personas que se encuentran en trabajo autónomo. Nosotros conversamos hoy día en la mañana que tuvimos este diálogo con la dirección de mercados, que inclusive desde una perspectiva de la protección del derecho a la seguridad ciudadana de los habitantes de Guayaquil, es súper importante poder censar, poder registrar, poder capacitar a las personas que están en trabajo autónomo. Cerrar los ojos al trabajo autónomo y decir simplemente lo prohibimos y entrar y mantenernos en esta lógica prohibicionista es simplemente permitir que el trabajo autónomo se siga ejerciendo de manera informal, sin saber a qué se están dedicando, precarizando más las condiciones de vida de las personas que están en trabajo autónomo, pero también negándonos como Estado, como gobiernos autónomos descentralizados, a la posibilidad de tener un censo y un registro que nos permita organizar el trabajo y que nos permita ayudar a controlar también la seguridad ciudadana y el derecho de los habitantes de Guayaquil a vivir en una ciudad más segura. ¿No verdad? El otro tema del que hablamos en esta ordenanza es la prohibición de cobro de tasas por uso de suelo por parte de particulares. Es decir, ningún particular puede cobrar por el uso del suelo, que es un espacio público. Es un tema que lo plantearon los propios trabajadores autónomos con los cuales construimos esta propuesta de ordenanza. Y esta prohibición y este planteamiento de que mejor que el municipio nos establezca
una tasa mínima acorde a las posibilidades de cada trabajador autónomo y que esta contribución, esta tasa sirva para el proceso de carnetización y capacitación. Es una propuesta que sale desde los propios trabajadores que dicen, venimos con propuestas. Hay cómo financiar el censo, el registro y la capacitación con el pago de las tasas por el uso del suelo que nosotros mismos estamos planteando pagar. Y además prohibiendo que particulares extorsionen o entren en estas situaciones que realmente no contribuyen a la seguridad ciudadana de cobrar desde los particulares por el uso del suelo. Otro tema que trabajamos, y creo que ahí hay un gran debate, pero nosotros como organización que trabaja por la defensa de los derechos humanos de las mujeres y de los sectores populares excluidas de Guayaquil, para todos es muy importante. Lo dice el artículo 329 de la Constitución de la República y nosotros nos mantenemos en eso, uno de los temas más difíciles en el debate de la propuesta de ordenanza, pero es importante, que es la previsión del decomiso de las herramientas de trabajo de las personas en trabajo autónomo. Para nosotros ese tema es fundamental. Es impensable que en una situación en que en el Ecuador 1.054.000 personas son nuevos, han entrado en la pobreza o en la extrema pobreza en el Ecuador a partir de la crisis generada por la pandemia, desde mi perspectiva, también por las medidas del ajuste estructural de los modelos neoliberales implementados por los últimos gobiernos. Es impensable que a una población que se dedica al trabajo autónomo y apenas les alcanza lo que hacen para comer 2 veces al día, se les decomise, se les quite sus herramientas de trabajo. Ya está planteado en la Constitución de la República. Lo que hemos hecho es trasladar lo que ya dice el 329 de la Constitución al texto de la ordenanza municipal. Hemos también planteado mecanismos de diálogo para la resolución de los conflictos, planteando además que no puede organizarse el espacio público desde una perspectiva del golpe, del trato, de la persecución, del decomiso de las herramientas del trabajo. Tienen que establecerse medidas de diálogo ciudadano y de participación ciudadana para poder organizar el espacio público. También igual, establecemos algunas sanciones para el uso indebido del espacio público, para el incumplimiento de normas de aseo y códigos de convivencia, para el tema de maltrato y violencia a los derechos humanos de las personas trabajadoras autónomas. También hemos planteado en nuestra propuesta de ordenanza que haya sanciones, porque no puede ser que quede en la impunidad que una mujer trabajadora autónoma sea arrastrada en un bus, en una camioneta de un municipio, del municipio con la mano atada a la ventanilla y que no pase absolutamente nada, que no haya las acciones administrativas y de los gobiernos autónomos descentralizados. No se activen los protocolos de rutas de protección a la mujer para que ese tipo de actos sean sancionados. Por eso nuestra propuesta de ordenanza tiene una perspectiva de género y plantea que se activen esos protocolos de protección cuando una trabajadora autónoma es violentada por parte de cualquier funcionario del municipio de Guayaquil. Y establecemos algunas disposiciones transitorias que buscan que se vaya dentro de 180 días estableciendo espacios específicos donde se puedan establecer corredores comerciales para esos trabajadores autónomos que requieren iniciar este proceso de regulación. Eso es síntesis de lo que habla la propuesta de ordenanza. Recordar nuevamente nuestra propuesta de ordenanza responde a una situación actual, aún ahora, a una crisis post-pandemia que ha llevado a más de 1 millón de personas al desempleo al Ecuador, que ha llevado a que realmente estemos encabezando los índices de desnutrición crónica infantil en la región y que frente a ello necesitamos políticas públicas desde los gobiernos autónomos descentralizados como desde el gobierno central que busquen realmente políticas sociales universales, humanas, que pongan a las personas por encima de eso.
que pongan los derechos humanos por encima de las concepciones elitistas del tipo de ciudad que determinados grupos quieren. Eso, y bueno, creo que sí, se me quedaba otra reflexión que para mí es importante, partiendo del diálogo que tuvimos el día de hoy, y es que tenemos que pensar a la ciudad como no una isla que se plantea las políticas económicas de mí para mí, sino que pensemos en una ciudad inclusiva, en una ciudad plurinacional, en una ciudad intercultural, en una ciudad que necesita del páramo para comer todos los días y que, y que el Ecuador necesita de Guayaquil para también comer y para también enriquecer su cultura y su economía. O sea, también haciendo este llamado a la construcción de un país, una ciudad y un país desde una perspectiva intercultural y profesional, tirando abajo las ideas egoístas y mezquinas que llaman a la división de un país que ya está fragmentado por la crisis económica, llamando a la solidaridad y a la unidad de los pueblos. Eso, gracias. Muchas gracias. Una amplia exposición del Lídice y de Amanda sobre esta situación de movilidad y de derechos humanos. Yo invito a los compañeros a intercambiar sus expectativas. Sí, muy buenas tardes. Me sumo a la felicitación a la gestión de nuestra compañera concejal Liz Aldaz, a la acción también permanente de la Fundación Mujer y Mujer, acá representada con la
abogada Amanda Arboleda, oportuna, necesaria, urgente, esta propuesta de normativa local. Yo quisiera, después de la felicitación, preguntarles las expectativas inmediatas, qué camino ven que se podría seguir y cómo podríamos sumarnos organizaciones sociales y ciudadanía en general para apoyar e impulsar iniciativas de ordenanza como esta. Eso uno, y otro, si hay hay en el tintero alguna otra propuesta de ordenanza así en colaboración entre la concejalía y la Fundación Mujer y Mujer. ¿Qué otros temas se estarían preparando o trabajando en este periodo que es tan importante? Bueno, primero que nada, saludos a Jenny y a Víctor también. Quería comentarles que, bueno, no soy tanto como diría una canción, así que el trabajo no es solamente mío, bueno, en el caso de Amanda creo que es una mujer extraordinaria y la fundación tiene varias mujeres extraordinarias que también han apoyado y han participado. En mi caso, junto conmigo, está también Mónica Brito, está Luis Cubillos y todos los compañeros de los sectores que me alimentan permanentemente de todas las necesidades, expectativas y las propuestas que son fundamentales para poder trabajar de forma conjunta. No me paga el municipio los asesores, pero tengo muchos y de muy buena calidad, que son los que conocen la realidad mucho más cercana, ¿no? Muy cercana. En el caso de lo que planteas, Víctor, yo tengo muchas expectativas. Yo no soy una persona que hace show, no. Para eso creo que tengo un vecino en el curul, al de al lado, en la mesa, que le encanta pararse y hacer show y la foto y el escándalo. Yo no soy una persona de show y creo que es posible llegar más allá de que solamente se visibilice como un hecho. Creo que podemos lograr, ya hemos logrado el día de hoy con mucho, ¿qué te digo? Con mucho aguante, diría yo, de parte de Amanda y mío, ¿no? Porque estar escuchando a una persona que de pronto tiene un paradigma del otro, como el otro, como menos siempre, ¿no? O que tiene conceptos donde plantea cosas como que la pobreza tiene que ver con que las personas tengan muchos hijos y porque tienen muchos hijos, aunque son pobres, debería de alguien prohibirles tener tantos hijos. O sea, esas cosas que uno ha tenido que aguantar para plantear. O sea, obvio que tú dices, no, bueno, el tema es que yo decido tener 2 hijos, pero yo he tenido la posibilidad de tener espacios de educación diferentes, espacios de salud diferentes, espacios de realización diferentes, ¿no? Y que esto no lo tienen todos los sectores populares, pero deberían de tenerlo, ¿no? El hecho de que alguien tenga un empleo en un mercado, como él mismo lo manifestaba en el caso del director, y lo felicita porque ha podido estudiar, darle educación a sus hijos, significa que esos hijos tal vez tengan mucho más espacios de realización, otra visión de cada una de las cosas y tengan una posibilidad de pensar en los hijos en especial que puedan realmente mantener, pero que eso es una discusión muchísimo más larga y otra índole y que bueno, en esas cosas de pronto, obvio, no vamos a coincidir bajo ninguna circunstancia, como no coincidimos tampoco en el federalismo, ¿no? Planteado por él, pero yo creo que es posible, ya llegamos el día de hoy, por ejemplo, a que definitivamente se abran estos espacios que ya existen, ¿no? Que son cercanos, en el caso del sur, uno cercano al mercado de los exclusas, en el caso del suburbio, del suroeste, el de la 29 que queda casi al lado, o sea, pasando una calle donde está la terminal de las troncales 5 y 6 de la Metrovía, y que es bastante amplio y que creo que serían algunas de las posibilidades. Está el hecho de que no se haya cerrado y que, perdón,
que no se haya cerrado a la apertura de mercados nocturnos, ¿no? Porque una de las realidades nuestras es que muchas veces la gran mayoría de los sectores populares trabajan en el día y tienen la plata a las 5 de la tarde. A esa hora sería pertinente que no tengamos tantos tutis abiertos o tantos micomisariatos, sino que tengamos un mercado donde la gente pueda ir y tenga seguridad. Creo que esas aperturas hay que aprovecharlas y seguir insistiendo de esta manera, ya te digo, sin show, pero con toda la posibilidad de lograr que estos temas o estos proyectos se desarrollen y al mismo tiempo que aunque con cambios posibles o con propuestas de parte del posible o negativas de él en algún articulado posible, no, por esta ordenanza del Consejo. No es rapidísimo, no, porque obviamente el bloque mayoritario ahí se cuida y en este momento están con mucho más cuidado con respecto a las decisiones que toman, ¿no? Porque eso les puede costar en este momento a los que quieren reelección, el puesto de la reelección, y a los que no se reeligen la posibilidad de quedarse en el municipio en otro puesto. Entonces es un poco lento, pero vamos ahí, creo que seguro. De mi parte, bueno, con Amanda tenemos una trayectoria de trabajo de algún tiempo. Estamos pensando en un tema de recuperación de los espacios públicos también en el tema artístico. No está totalmente desarrollado, pero una propuesta, algo ya se está trabajando en ese tema. Fuera de eso, he trabajado y estoy trabajando también con una de las alas de la transportación, el tema de un cambio en la transportación que no tenga que tocar el bolsillo de los guayaquileños. Ya hay una propuesta que se ha entregado. El día de ayer he tenido una reunión con la cabeza de la FETUC, que en la realidad solo, si quieren, obviamente su mayor interés es que se revise la tarifa, pero existen estos espacios y seguimos trabajándolo hasta el día en que ya deje de tener la responsabilidad que es de un curul de la Revolución Ciudadana con respecto a la concejalía que llevo adelante. También he trabajado de esta forma conjunta, porque yo le vengo insistiendo al municipio de Guayaquil y a todos los concejales de la mesa del consejo que las ordenanzas tienen que hacerse con los actores. Hemos logrado trabajar esta, que es una propuesta, y hemos logrado una que pasó, que es la de bienestar animal, la reforma de la propuesta de bienestar animal, con otras competencias nuevas que se tienen desde el año anterior. Se manejó en primer debate, se le hizo un stand-by y nos sentamos con todo lo complicado que es por las concepciones que a veces se tienen y porque a veces tienes mucha decepción del trabajo que lleva adelante el municipio también, con todos los animalistas que incluso crearon una plataforma como organización que se llama Plan, ¿no? O sea, plataforma de animalista, ¿verdad? Donde se juntan todas y nos pudimos sentar con ellos, pedir que nos entreguen y discutir con ellos y conversar con ellos cada una de las partes de esta nueva reforma de ordenanza. Todavía no vuelve a salir a segundo debate, pero tiene que salir con más del 80% de las propuestas de los actores, llámese no solamente en este caso a Plan, que incluye a casi todas las organizaciones animalistas en esta plataforma, sino también al Colegio Veterinario y a las universidades encargadas de todo lo que tiene que ver con el tema veterinario y animal, ¿no? De hecho, el presidente del Colegio de Veterinarios ha estado en toda la construcción también de esta ordenanza. Y bueno, y vamos avanzando en temas como este, ¿no? Que no es difícil, es un poco más lento, pero yo les digo y les insisto en que es más seguro y que además es lo adecuado, porque nadie puede saber más que los mismos actores en cada uno de las diferentes temáticas que tenemos en Guayaquil. Por ahí vamos, Víctor, ¿no? En todo caso, siempre abierta
a la posibilidad de coordinar con las organizaciones sociales. Otra de las cosas, otro de los acompañantes ha sido obviamente la representación de la Asamblea del Pueblo Popular, tanto en el proceso de los 5 meses. Daniel Castillo y otros compañeros nos han acompañado también, y en otras tareas de puntos importantísimos que hay también. En el caso de Guayaquil también estamos trabajándolo de la misma manera. Muchísimas gracias. Amanda, ¿quieres complementar algo? Muchas gracias, Alejandra. Sí, realmente para mí ha sido una experiencia muy buena trabajar con Lidicen, una concejal comprometida. Nosotros siempre lo decimos desde Mujer y Mujer y desde la Asamblea del Pueblo Popular, ¿no? Nuestra concejal es nuestra compañera, nuestra amiga y aliada, porque realmente es una militante de izquierda y de los derechos humanos que está comprometida con la defensa de esos derechos que están consagrados en la Constitución de la República. Yo también, igual coincido con Lidice, tengo mucho optimismo en el avance de la discusión de esta propuesta de ordenanza. O sea, el hecho de que haya un grupo de concejales que a la convocatoria de Lidice acompañen el proceso de discusión y nos acompañen a las reuniones de la dirección de mercado, realmente para mí es bastante, porque realmente pensaba que íbamos a quedarnos, sinceramente, Lidice y yo, las dos solitas y poco más, y que nos recibieran en ventanilla. Entonces, esa gestión, ese poder de diálogo, de negociación, de convencimiento que ha tenido aquí la compañera concejal, para que haya un grupo de concejales que vayan con nosotras y nos acompañen en las negociaciones, en los cabildeos, en los diálogos de la propuesta de ordenanza, realmente es muy, muy bueno y nos llena de mucha esperanza de que ya hay un grupo de concejales que bajo el liderazgo del IDI se están apoyando esta propuesta. Por otro lado, el que haya desde el municipio de Guayaquil esa respuesta de enviar, aunque para mí debió haber enviado a la Comisión de Mercado, porque así como que la lógica te dice, los concejales son un nivel son legisladores para los gobiernos autónomos descentralizados. Pensando que son legisladores para los gobiernos autónomos descentralizados, siguiendo el procedimiento parlamentario de la Comisión de Mercados, conformadas por los propios concejales, debe ser el informe para el pleno del Consejo Municipal. Entonces, sí, o sea, el hecho de que envíen el proyecto de ordenanza no a la comisión de concejales, sino a una dirección administrativa, para mí no es como que la mejor respuesta del municipio, pero hay una respuesta. No la mandaron a la refrigeradora, no está en el congelador, nos respondieron, está en debate y se puso una mesa de trabajo. Una mesa de trabajo que hemos logrado con la compa Lidice, actuar de la manera más técnica y profesional posible para ir sacando adelante, aunque sea como dice las palabras de acuerdos, pero para arrancar, porque nuestra consigna de hoy día era sacar adelante todo el tema destinado al censo, la carnetización y la previsión, el decomiso de las herramientas de trabajo y el tema de los corredores comerciales. Entonces, digamos, como con esos 4 puntos súper claros que son los que se tienen que defender en el proyecto de ordenanza, y logramos, con la capacidad negociadora que tiene mi compa concejal, sacar adelante. Esos eran los puntos de consenso de la mesa de trabajo y quedaron como consenso, y acordamos una nueva mesa de trabajo para seguir debatiendo la propuesta de ordenanza. Lo ideal sería que también salga también la comisión de concejales, la comisión de mercados pueda también sacar un informe, pero estamos avanzando, yo creo que con muy buenos pasos, ¿no, verdad? Bueno, como lo dijo Lidice, hemos estado trabajando ya varios meses en este tema de la propuesta de ordenanza. Estamos conversando acerca del tema de la recuperación de los espacios públicos para la proyección del arte y la cultura con un enfoque de memoria y de recuperación.
de la memoria histórica, es un tema que ya venimos conversando desde hace una semana y que vamos a seguir madurando en estos días, a propósito inclusive del centenario del 15 de noviembre, ¿no verdad? Entonces, ese es otro tema que estamos trabajando. Bueno, como Fundación Mujer y Mujer le hemos lanzado la pelota de discutir el tema de la ordenanza de defensa del trabajo autónomo también a 3 municipios más de la provincia del Guaya. Y bueno, eso es un poco lo que con nuestros modestos esfuerzos hemos venido en el tema de gobierno, de políticas locales, trabajado desde Fundación en coordinación con nuestra compañera consejera. Muchísimas gracias. Octavio. Gracias. Octavio. Gracias, muchísimas gracias. No se imaginan en las condiciones que estoy ahorita. Acabo de entrar al parqueo de la Casa de la Cultura, pero he estado pendiente de todas las intervenciones y quiero sumarme a las felicitaciones al trabajo que vienen haciendo. Ya han logrado lo que no se logra en el municipio social cristiano, que es una mesa de diálogo y de trabajo. Ojalá también consigan hacer actas de lo que están produciendo, porque inclusive si ellos son capaces de borrar las actas, las van a borrar. La verdad se puede abundar mucho sobre ese tema, pero por cuestiones de logística me voy a centrar, aprovechando al foro, pedir que tomen esta denuncia como propia, igual para nuestra concejal, Lídice. Es una cosa que tiene que ver con el mercado informal, justamente, de lo que muestra las uñas del poder social cristiano en la ciudad. Ellos han desalojado hace casi 5 años a la gente del Mercado Norte, el primer mercado de Guayaquil, el Mercado Norte, que además tenía una fachada laterales por 3 lados patrimonial, con el objetivo de lo que se dice. Del mercado que queda al lado de la clínica Guayaquil. Sí, exactamente. Este mercado, con ambiciones del ex concejal Gilbert, es que esta clínica se amplíe hacia ese mercado. Desalojaron a los comerciantes informales y los tienen recluidos en un lugar, en un gueto, que le llaman mercado, en Piedradita con Boyacá. Hace 5 años nos sacaron con el cuentito de que iban a remodelar y que iban a regresar. Eso yo quisiera, seguramente tú lo conoces, Lice, denunciarlo para que el foro se apropie y que la concejal ciudadana se apropie y haga esa lucha, porque estuve ahí el fin de semana en el mercado, en el gueto que llaman mercado, donde las carnes, los pollos, las frutas están ubicadas de forma realmente indigna. Esa es una muestra de cómo trabajan estos señores y se apropian de los suelos, de los usos del suelo de la ciudad de Guayaquil. Nos han quitado un patrimonio que probablemente lo conserven, pero no es lo importante, sino que le quitaron el trabajo a un montón de familias y las metieron en un gueto. Eso que hiciera nada más aportar como una pequeña denuncia en esta coyuntura. Créanme que lo que dice Lice y Amanda, de haber logrado una mesa de trabajo, cuando yo fui concejal, quise hacer un plan de desarrollo estratégico, pero ni siquiera, porque formaron una comisión con nombres de urbanismo, algo así, y me pusieron de presidente, pero pusieron a la arquitecta Cando y a Cristina Reyes como el triángulo de ahí. Yo no tenía ninguna decisión porque tenía siempre 2 votos en contra. Logré una reunión, pero ni siquiera conservaron ni me hicieron acta, porque el secretario era uno de los funcionarios del municipio. Lo que, si logran esa ordenanza,
sería titánico. Yo creo que va a ser casi imposible. Ojalá lo logren y recibirán el aplauso de un altísimo porcentaje de los guayaquileños. Ciudad informal que ha nacido, crecido del comercio y de la informalidad. Por el momento eso, compañeros, un abrazo en estas condiciones. Gracias. Gracias, Javi. Yo realmente conozco el caso de lo del Mercado Norte. Este es un caso que se desalojó en el 2019, al final los primeros meses o el primer trimestre, que era casi el final de la etapa anterior donde estaba Nebot. Yo conversé con Resurrección, me parece que se llamaba el dirigente de ellos, y después jamás me contestó el teléfono. No sé si era un problema de intimidación o si era un problema de que compraron al dirigente. No sé qué pasó finalmente, pero nunca, o sea, volví a poder tener contacto directamente con él. Obviamente, igual que el mercado central, tiene una estructura que es una estructura que debería de haber sido protegida patrimonialmente, y obviamente todos saben a vos que eso de ahí tenía una intencionalidad con respecto al cristiano, que era el concejal Gilbert. Tengo entendido que intentaba, y no me queda claro cómo le va con eso. Me parece que tenía que cambiar los papeles de su clínica para que le permitieran no sé hacer qué cosa en el caso del CNE. Eso es lo que tengo entendido. Pero igual voy a buscar nuevos contactos para poder revisar cómo va el proceso, ¿no? Respecto a ese tema. Gracias igual, Octavio. Muchísimas gracias por este entusiasta trabajo y participación, compartir con nosotros y nuestra audiencia, Lídice, Amanda, Octavio, Víctor, Jenny. El acceso al trabajo es uno de los derechos humanos principales que es acogido por las normas internacionales y por un gran número de constituciones de los estados, como la del Ecuador. Y por ende, estas normas establecen demandar, defender, garantizar, proteger esos derechos humanos. Y con la actuación de ustedes están ejerciendo esa defensa y esa protección de los trabajadores autónomos. Muchísimas gracias y hasta un nuevo encuentro aquí en Construyendo Futuro. Muchas gracias. Gracias también. Muchas gracias. Muchas gracias.